Iglesias y Pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Soy de Costa Rica, un país donde mi opinión cuenta. Hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero, su nombre es amor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, Señor es tu pastor, a ti nada te va a faltar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque esté oscuro el camino, ningún mal yo temeré. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero que se encuentren más descansaditos, bueno, con más fuerzas para seguir adelante, porque pese a todas las cosas sabemos que el Señor está con nosotros y que Él nos va a ayudar en todas las cosas. Esa es nuestra fe y ese es el propósito de este programa aquí en Radio Costa Rica, poder animarte y poder fortalecerte para que sigas adelante en medio de cualquier circunstancia, que podamos ver hacia el futuro con una mente positiva, con deseos de seguir adelante y de que aunque habrá cosas que costará mucho tal vez que cambien, pero sí podemos estar seguros que hay algunas que sí podemos cambiar, y en esas que podemos cambiar el Señor nos va a ayudar. Pero no te desanimes, toma nuevas fuerzas en esta tarde y conéctate primeramente con Dios y luego con nosotros aquí en el Monte de la Gracia en Radio Costa Rica. Aquí subiéndole el volumen a las ideas del Señor, a las ideas de Dios. Vamos a orar unos momentos, vamos a hablar con el Padre Celestial, el que hizo todas las cosas y el que tiene nuestra vida en sus manos poderosas. Así que tómate de la mano del Señor por la fe y habla con Él con toda confianza, como un hijo habla con un padre. Habla con Él, dile lo que te está sucediendo, lo que te está pasando, y Él está escuchando. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, y sobre todas las cosas, Dios,
Queremos agradecerte el que un día más estamos en esta tierra, Señor. Te damos gracias porque si hoy nos levantamos es porque tú nos diste las fuerzas. Si hoy estamos aquí es porque todavía no hemos cumplido el propósito completo por el cual tú nos pusiste en el vientre de nuestra madre. Hoy te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestra fuerza y que tú estás siempre ahí para abrazarnos, para ayudarnos, para dirigirnos, para fortalecernos. Dios, en este momento yo pongo cada persona, cada vida que está ahí, Señor, tal vez por la radio, tal vez por el canal de YouTube, tal vez por la página web de Radio Costa Rica, tal vez por el Facebook, Señor. Solo tú sabes, Dios, pero yo bendigo a esta persona, Señor. Hoy la pongo delante de tu trono, clamando a ti, Señor, para que tú traigas una ayuda sobrenatural. Una ayuda sobrenatural sobre la persona que vaya a ver este programa, sobre la persona que vaya a escuchar, Señor, este programa, Señor amado, pueda recibir, Señor, un milagro, pueda recibir, Señor, tu abrazo, pueda, Señor, fortalecer su fe, crecer en esa fe que tú depositas en nuestras vidas a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Yo pongo, Señor, esta persona y la bendigo en este día. Así que tú que te encuentras ahí, yo te bendigo en esta tarde. Yo bendigo tu vida, bendigo tu familia y le pido a nuestro Padre Celestial que pueda recibir nuevo ánimo, nuevas fuerzas, nuevas ideas, una nueva creatividad, que puedas recibir el perdón de Dios también. Si es que te sientes ahí culpable, bueno, Dios dice que un corazón contrito y humillado, Él no ha de despreciar. Así que llégate delante del Padre, llégate delante de Él y habla con Él con toda confianza. Dios es bueno, Dios te ama. Dios te ama con amor eterno. Por eso estamos en este lugar y por eso envió a la cruz del Calvario a Yeshua el Salvador, envió su Espíritu Santo y envía a sus hijos, a sus creyentes que le aman, a darte palabra. Tal vez eres una persona que te ha llegado palabra muchas veces a través de diferentes medios, de diferentes personas, y ¿sabes por qué es? Porque Dios te ama. Dios te ama con amor eterno. Y Él es un Dios todopoderoso y Él siempre está dispuesto a atraernos a Él con su mano poderosa, con cuerdas de amor. Pon esa necesidad, pon esa inquietud o esa debilidad o tal vez ese error que has cometido y que no te puedes perdonar. Tal vez Dios ya te perdonó y tú sigues ahí culpándote. Conéctate ahora y hoy, bueno, bendigo a Helencita Vanessa Cruz, que está viendo el programa, a Jessica Salas y a Marita Gómez. Las bendigo en este día, bendigo sus familias y pongo a cada una de ellas delante del trono de la gracia. Señor, agradeciéndote que ya la nietita de Helen ya nació y que tú tomaste control de toda emergencia y de todo lo que pasó. Te damos gracias. Gracias por Jessica, Señor, porque tú la has fortalecido, tú la has ayudado, Señor, en todas las cosas y seguirás ayudándola, Señor. Gracias por Marita Gómez, Señor, porque tú la has sostenido, tú has guardado su salud, tú la has tenido en el hueco de tu mano poderosa, Señor. Muchas gracias, Dios. Y así también por tantas personas que sabemos, Dios, que van a recibir, Señor, van a recibir esta palabra, que van a recibir fortaleza, Señor, y que van a ser edificados, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor amado. Bendito sea tu santo y precioso nombre. Señor amado, gracias. Ponemos este
esta palabra en tus manos poderosas. Ponemos a Costa Rica en tus manos, Señor. En tus manos poderosas ponemos, Señor, a Costa Rica y a cada nación donde vaya a llegar este programa, en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua. Padre bueno, te damos muchas gracias. Y hoy el Señor ha puesto en mi corazón a hablar acerca de un tema que necesitamos oír y que necesitamos compartir. Bueno, yo voy a compartir de lo que el Señor ha puesto, pero también pues tú tendrás tu opinión acerca de lo que yo voy a decir. Pero lo importante es que seamos edificados, que aprendamos los unos de los otros. Yo les he dicho, si tienen alguna inquietud, alguna idea o algo que quieran de lo cual hablemos, tú me puedes escribir al Facebook, me puedes escribir también al correo con amoreternines@hotmail.com y yo con mucho gusto voy a contestarte, voy a tomar en cuenta, o si es una petición también. Yo con mucho gusto. Y voy a pedirle a don Andy que me ponga ahí el título del programa de hoy. Dios puso en mi corazón a hablar acerca de ¿quién dice la verdad? ¿Quién crees tú que dice la verdad? Bueno, pues vamos a compartir aquí algunos pasajes de la Biblia y algunas ideas que por lo cual vamos a tratar de responder esta pregunta. Es muy difícil en realidad saber quién dice la verdad, porque tal vez algunas personas dicen, bueno, yo tengo la verdad, yo sí digo la verdad, aquel está mintiendo, el otro está mintiendo, yo sí digo la verdad. Pero ¿quién dice la verdad? ¿Cómo vamos a saberlo? Si es tan difícil a veces. Pero sabes que sí hay una forma de saberlo, y es pidiéndole un discernimiento bien profundo y bien fuerte al Espíritu Santo. Y Él nos va a ayudar a poder, cuando escuchamos hablar a alguien, si aquella persona está diciendo la verdad o si aquella persona está diciendo una mentira. Pero vamos a hablar de dónde habrá empezado este asunto de la verdad y de la mentira. También saludamos a Noemi Hernández, te bendecimos, Noemi Hernández, y a Reinaldo Espinosa también, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Aquí dice la hermana Noemi, pido oración por la hermana Alejandra Meneses, por sanidad del COVID. Bueno, vamos a estar orando desde ya, enviamos la palabra, una palabra de sanidad divina para Alejandra Meneses. Enviamos la palabra, Señor, palabra de sanidad. Tu palabra dice, y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. En el nombre de Jesús, Dios, ahí donde se encuentra Alejandra, enviamos esta palabra. Señor, pon tu mano sanadora, que ella sea sana del virus y que recobre las fuerzas y que ella termine de cumplir los años que tú planeaste que ella iba a estar en esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y bendecimos a Reinaldo, la hermana Noemi, a Jessica, a Helencita y a Marita Gómez. Y a ti que estás ahí escuchándome y viendo el programa, te bendecimos. Bueno, seguimos aquí con el tema, ¿quién dice la verdad? Voy a pedirle a don Andy que me ponga el primer pasaje de la Biblia. Dice la palabra de Dios en Juan 8:44. Dice, el engañador. Bueno, otras versiones dice el diablo. En otros dice el mentiroso. En otros dice el acusador. Todos estos sinónimos o maneras de llamar a Satanás, ¿verdad? El adversario también. Pero en esta versión que tengo yo, dice el engañador. Dice, el engañador es asesino desde el principio. Y su fundamento no está en la verdad, sino en la mentira y en la falsedad. Porque no hay ninguna verdad en él. Cuando dice mentiras,
habla de él mismo, de lo que él es, porque es mentiroso desde el principio y padre de toda mentira. Entonces, para comenzar, tratando de responder esta pregunta, ¿quién dice la verdad? Bueno, si el engañador dice que es un mentiroso, que es el padre de toda mentira, pues entonces vamos a saber que todo lo que venga de él, pues no va a ser la verdad. Entonces, él no dice la verdad y los que caminan con él, pues tampoco van a decir la verdad porque están con él y él los guía a hablar la mentira. Entonces, ¿cómo podríamos decir entonces quiénes sí y quiénes no? Bueno, si estás con Dios, pues vas a procurar decir la verdad. Si estás con el enemigo, pues probablemente vas a decir mentiras. Pero ¿dónde comenzó todo esto? ¿Cómo fue que este engañador entró al planeta Tierra y cómo fue que empezó él ahí a meter sus mentiras en las mentes de las personas? ¿Cómo fue esto? Bueno, vamos a ver el otro versículo. El otro versículo dice en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice la palabra de Dios que, y el Señor Yahweh o Yahweh, como, bueno, en algunos dice el Señor Jehová de los ejércitos, el Señor Adonai, el Señor Elohim, el Señor Yuhei Bajei, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. ¿De dónde tomó al hombre? Bueno, según parece, bueno, el hombre estaba ahí muy cerca de Dios, vivía en comunión con él, pero dice que lo tomó y lo puso en un lugar específico, que le llamó el jardín del Edén o el huerto del Edén. Pero ¿para qué lo puso ahí? Dice que para que lo cultivara, lo cuidara, lo cercara, o sea, que pusiera un cerco, una protección alrededor de ese jardín y que lo protegiera. O sea, de esto podríamos hablar muchísimo, ¿verdad? Cómo proteger lo que Él nos da, cómo, por ejemplo, esta palabra que tú estás escuchando, debes de cercarla, debes de cuidarla, atesorarla en tu corazón y guardarla muy adentro y protegerla para que el enemigo no se la robe. Y luego dice, y le dio una orden. Oiga bien, porque a veces nosotros leemos y leemos muy rápido y a veces no ponemos cuidado en lo que estamos leyendo en todas las palabras. Dice, le dio una orden, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento y de la ciencia, del bien y del mal, de la bendición y la calamidad no comerás, porque si comes de él ciertamente morirás. En algunas versiones está más corto y solo dice que del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Otros dicen de la ciencia del bien y del mal. Pero esta versión, que es una versión más antigua que me encontré, dice, y de la bendición y la calamidad. O sea, que al comer de ese árbol, o iba a venir la bendición o iba a venir la calamidad, según lo que sucediera al comer de ese árbol y al desobedecer al Señor, que esto no lo dicen otras versiones. Dice, no comerás, porque si comes de él, ciertamente morirás. Pero vea lo que, o sea, Dios le dijo a Adán que no comiera. Pero ahora vamos a ver el otro versículo que puse ahí. Dice que cuando la serpiente llegó, o sea, el adversario, Satanás, en otras dice, en las versiones muy antiguas no dice la serpiente, dice el serpiento, porque según la palabra de esa serpiente venía de una palabra de los serafines, porque este demonio, este diablo había sido un ángel, ¿verdad? Pero era un ángel derrotado que estaba tratando de engañar al hombre que el Señor había creado. Pero bueno, ese no es el tema. Pero vea lo que la serpiente de una vez llegó para engañar a Eva. Y vea lo que le dice, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del jardín.
No, Dios no le dijo eso. Ya ahí estaba la primera mentira. Dios no le dijo que no podía comer de ningún árbol. Dios le dijo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol, este árbol de la ciencia, del bien, del mal, de la calamidad, de la bendición. Dice que solo de ese no podían comer. Y él le dijo, Dios les dijo que no pueden comer. O sea, como que estaba poniendo a Dios como un Dios malo, como un ser malo, porque no les estaba dejando alimentarse de ninguno de los árboles. Vea qué mentiroso. Esas son las mentiras que el enemigo nos mete muchas veces a través de diferentes cosas o a través de lo que escuchamos o a veces llegan pensamientos a nuestra mente. Entonces, ve, ahí primero le mintió, ¿verdad? Pero luego entonces la mujer le contestó, o sea, Eva, podemos comer de cualquier árbol del huerto, pero no del que está en medio del jardín. Yahweh dijo que si comemos de él, pero ahora ve a la mujer, le está aumentando algo, porque Dios solo dijo que no comieran y ella dijo que si comemos de él o tocamos su fruto, moriremos. Dios no le dijo eso a Adán. Sin embargo, pareciera como que si Adán le mintió a Eva diciéndole que el padre había dicho que no solo no comieran, sino que no podían ni tocar el fruto. Entonces ya ella venía con esa mentira y esa mentira fue la que ella le contestó a la serpiente que ya le había mentido. Entonces vemos como una mentira trae otra mentira. Si tú le dices una mentira a alguien, probablemente la otra persona te va a responder con una mentira. Ahora vea, dice, no es cierto, no morirán. Dios sí sabe, le dijo la serpiente, sí sabe que el día que coman de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo y serán como él. Vea qué montón de cosas, vea qué montón de mentiras, ¿verdad? Dios sí les había dicho que morirían si comían del árbol y él le dijo, no, es mentira, eso es mentira. Entonces fue una mentira tras otra. Ahí empezó la mentira, ahí empezó el engaño, desde ahí hay mentira y hay verdad, desde ahí hay engaño, hay falsedad y está la verdad también, desde ahí. Por eso le pusimos a este tema, ¿quién dice la verdad? Si leemos bien ese pasaje, si lo leemos bien y lo escudriñamos bien, como dicen los sabios judíos, que el escudriñar la palabra es entrar en lo profundo del significado de esa palabra. No es nada más que yo la leo literalmente y ya. Pero si entramos en lo profundo, vemos que en solo ese pasaje, leyéndolo, ya hay un montón de mentiras, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Verdad? Bueno, sabemos todas las consecuencias, pero no vamos a hablar ahorita de eso, sino de que dónde empezó el engaño, dónde empezó la mentira, qué sucedió, porque si Dios estaba hablando la verdad, ¿por qué luego todo se convirtió en un engaño y de ese engaño y de esa mentira vinieron entonces muchas consecuencias? Y a veces pasa así. Dios nos habla con la verdad en su palabra. Él es verdadero, Él siempre quiere decirnos la verdad. Pero ¿qué pasa? Que también el enemigo también nos quiere hablar por otros lados y si nosotros le ponemos atención, entonces ahí va a haber una lucha entre la verdad y la mentira. Pero ¿cuál va a ganar? Si tú escuchas a Dios todos los días regularmente en oración, en intimidad, leyendo su palabra, que es donde habla la verdad de Dios, entonces pues vas a creer esa verdad de Dios y vas a hablar la verdad. Pero si continuamente tú estás escuchando otras cosas, oyendo cosas que no tienes que escuchar, música que no tienes que oír, programas que no tienes que ver, pensando solo cosas malas, negativas, entonces, ¿qué va a suceder?
que de eso se va a llenar tu mente y eso es lo que tú vas a hablar y lo que vas a hablar. También si vas a hablar mentiras, eso es lo que vas a recibir. Entonces, también, bueno, saludamos también a Miriam Villalobos, te bendecimos, y Anita Zúñiga, te bendecimos, Anita, también, en el nombre de Jesús. Y bueno, les recordamos que todos nuestros programas están en el canal de YouTube para que busquen ahí temas interesantes, temas de bendición, temas que te van a ayudar, programas donde yo aparezco con diferentes personas que aman al Señor y hombres, mujeres, algunos jóvenes, otros más, un poquito más mayores, pero son temas muy lindos y temas que te van a ayudar. Así que puedes buscarnos ahí en el canal de YouTube, nada más buscas en el Monte de la Gracia y ahí te vas a poder edificar y alimentar por la gracia del Señor. Y bueno, sigamos aquí entonces. Ahí empezó la mentira y ahí empezó la verdad. Y voy a pedirle a don Andy que me ponga el otro pasaje. Ahora veamos lo que dice Romanos capítulo 3, ya en el lo que llamamos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y el versículo 4. Dice, claro que no. Ahorita les voy a leer de qué está hablando cuando Pablo dice claro que no. Dice, claro que no. Al contrario, sea Dios veraz, porque Él actúa siempre en la verdad. ¿Cuándo actúa Dios en la verdad? Ahí dice siempre. Siempre actúa en la verdad y dice la verdad. Y dice, pero vean qué importante, su fundamento dice en algunas versiones que encontré, su fundamento es sobre la verdad. ¿Recuerdas que leímos anteriormente el otro pasaje donde decía que el enemigo, el adversario, se fundamenta en la mentira? Ese es el fundamento de él. Bueno, pues ahora estamos viendo que el fundamento de Dios es la verdad. Dice, aunque todos mientan y todo ser humano sea mentiroso, pues las escrituras dicen, serás tenido por justo en lo que dices. Serás tenido por justo en lo que dices y saldrás vencedor cuando te juzguen los jueces. O sea, vea que si escudriñamos y vamos más profundo y estudiamos, dice que si para ser considerada una persona justa, la persona se va a fijar en qué es lo que tú estás hablando. Si estás diciendo la verdad o si estás diciendo mentira. Entonces, tenemos que ser personas que decimos la verdad. Pero ¿cómo vamos a salir vencedores? Cuando ahí dice los jueces, bueno, los jueces pueden ser los jueces de este mundo, pero también el mayor juez, el que da la última palabra, es Dios. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos. Tenemos a los ángeles, tenemos al Espíritu Santo. El demonio y los demonios también, no crea, también ellos están muchas veces viendo para ver en qué vas a pecar o qué vas a hacer malo para entonces también venir a acusarte. Dios está vigilando sobre nuestras vidas, el Señor Yeshua, las personas de este mundo también, las personas que nos rodean y las autoridades también. Entonces, por eso dice que vamos a salir vencedores si somos juzgados. Si nos juzgan en esta tierra las autoridades de este mundo, ¿cómo vamos a salir vencedores? Bueno, si estamos diciendo la verdad. Aunque la justicia de este mundo muchas veces no es recta, porque sabemos que las cárceles están llenas de gente inocente y que a veces fuera de las cárceles
hay mucha gente que es culpable y no ha sido condenada y andan ahí afuera libres. Entonces, la justicia de este mundo no es perfecta. El único que es completamente justo es Dios. Sin embargo, dice que vamos a poder salir vencedores si nosotros hablamos la verdad, si nos conectamos con Dios, si somos instruidos en la palabra de Dios y hablamos su palabra, entonces vamos a hablar verdad. Y de esa verdad que hablamos y que pensamos y que guardamos en nuestro corazón, también eso nos va a llevar y nos va a guiar a actuar también correctamente. Porque si pasamos leyendo la Biblia y pasamos leyendo cosas que nos instruyen, cosas buenas, pues de eso vamos a hablar y también de eso vamos a alimentarnos y también eso vamos a vivir y eso vamos a hacer. Si por ejemplo, bueno, hablando de lo espiritual, si en una congregación o en un Zoom ahora, ¿verdad? Estamos siendo instruidos, pues probablemente vamos a actuar de acuerdo a lo que nos está siendo enseñado. Pero, por ejemplo, hablando de una escuela natural, de un colegio, una universidad, si estamos siendo enseñados en algo, en una materia, bueno, pues de eso también vamos a hablar y de eso también vamos a aprender. Si, por ejemplo, si llevamos el curso de manejar, y ahí nos enseñan, bueno, guarde las leyes. Si usted va por una carretera y dice que no hay que adelantar, y usted llevó ese curso y se lo aprendió bien, usted no va a adelantar donde no tiene que adelantar a otro carro. Si hay un cierto límite de velocidad y usted estudió ahí, llevó el curso de manejo, usted sabe que usted cierta velocidad en ciertos lugares no va a pasarse de esa velocidad, que no hay que conducir con licor, con mucho licor. Entonces, si usted llevó ese curso, usted lo asimiló, lo guardó en su mente y en su corazón, usted va a actuar de acuerdo a lo que se le enseñó. Pero ¿qué pasa ahora? Se nos enseñan muchas cosas o a veces en el kinder, en la escuela, en la universidad se nos enseñan de que hay cosas que no hay que hacer, que no hay que robar, que hay que ser respetuosos, que hay que tirar la basura en el lugar apropiado, que hay que decir buenos días, que hay que respetar las autoridades, que hay que lavarse las manos, que hay que aprender a comer, aprender a andar en la calle, que si yo soy una persona que voy caminando, voy a fijarme a la derecha y a la izquierda para poder cruzar de acuerdo al semáforo lo que me diga, que si yo ando, bueno, en motocicleta, en bicicleta, debo de saber por dónde andar. Bueno, si nosotros entendemos eso, lo asimilamos, eso es lo que vamos a hablar y eso es lo que vamos a vivir. Y si es con la palabra de Dios, pues lo que se nos instruya, eso es lo que voy a hablar, eso es lo que voy a atesorar en mi corazón y eso es lo que voy a hacer. Y si estamos o escuchando la verdad, vamos a hablar la verdad y vamos a ser verdaderos, porque Dios es veraz y Dios es verdadero. Pero si tú desde pequeño aprendes a que la mentira es algo normal, entonces vas a vivir pues mintiendo, porque para ti es algo normal, porque no se te instruyó en esa área de que es importante decir la verdad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a vivir siempre mintiendo y entonces pues no vas a llegar a la meta que Dios trazó para ti porque no estás haciendo la verdad y eso va a ser en todas las áreas, en todas las áreas. Yo a veces me duelo tanto cuando uno ve las noticias y ve tantas cosas que pasan y tantos accidentes y todo, y a veces por no respetar las leyes de tránsito, por no andar como se debe. A veces, en las playas a veces siempre dice, hay
Ahí hay corrientes, pero a veces no hacemos caso. Eh, Son tantas y tantas cosas, errores que cometemos, cosas que pasan y muchas veces porque nosotros no atendemos, no atendemos. Y por ejemplo, con la palabra de Dios, el Señor nos habla a través de la palabra, pero estamos a veces escuchando las mentiras que el enemigo nos dice. Por ejemplo, ahora, bueno, nosotros los creyentes en Dios creemos en su palabra y hablamos su palabra, pero habrán otras personas que tal vez se burlan o nos digan, ay, pero eso ya pasó de moda, lo de Dios ya pasó de moda, lo de creer en Dios y eso de creer en la Biblia, eso ya pasó de moda. Entonces, si nosotros oímos esas mentiras que son puestas en las bocas de las personas a través de nuestro adversario, el enemigo, el diablo, como le quieras llamar, entonces nos vamos a dirigir por esas mentiras y nos van a apartar de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es lo que está en las Santas Escrituras. La verdad que es lo que Dios nos diga, lo que Dios nos instruya, las instrucciones que Dios nos dé. Eso es la verdad y Dios es la verdad y Yeshua es la verdad y la vida. Pero el enemigo siempre va a procurar, siempre él va a tratar de engañarnos. Dice que en estos tiempos vendrán muchos engañadores, vendrán muchos mentirosos que van a tratar de alejarnos de la palabra de Dios, van a tratar de alejarnos de las cosas buenas, pero que nosotros tendremos que mantenernos ahí agarrados de su palabra, agarrados de su Espíritu Santo, para no cometer errores, porque tanto los errores que nos hacen alejarnos de su palabra y nos hacen hacer cosas indebidas y desagradar a Dios, también como errores humanos que cometemos en cosas que no teníamos que hacer y muchas veces nos pueden llevar hasta la muerte, como los accidentes y muchas otras cosas, por andar con malas compañías, por andar haciendo cosas, juntándonos con personas que no teníamos que juntarnos, aprendiendo cosas que no teníamos que aprender. Pero, pero Dios en su misericordia siempre nos pone personas para que nos instruyan. Pero nosotros tenemos que valorar a esas personas que nos instruyen, que nos dan buenos consejos, a veces nos corrigen y no siempre tal vez nos va a gustar que nos estén corrigiendo, que nos estén diciendo, vea, si va a manejar, no tome, vea, si va por un lugar, una calle estrecha, bueno, angosta, ande con cuidado. Si va a parquearse, parquéese bien a la derecha para que le dé campo a los demás. Son tantas cosas que, bueno, los que manejan pueden decir, pero qué dolor de verdad ver tantos accidentes, ver tantas cosas que pasan, tanta gente joven en las cárceles por errores que cometen, porque el enemigo les metió tal vez en la cabeza que es más fácil robar que ir a trabajar, que es a matar a una persona, agarrar un arma y que ir a matar a alguien, eso no importa. Lo importante es que usted tenga dinero, lo importante es que usted esté vivo, pero que los demás, ¿verdad? Entonces, mucha gente joven, las cárceles están llenas de gente joven, porque oyeron la mentira, oyeron al engañador que les hablaba al oído, porque tal vez no es, mucha gente cree que es que, bueno, voy a oír una voz, no, el enemigo habla y es sutil, les va hablando, por eso es que desde niños tenemos que cuidar lo que ellos vean, los programas que ellos vean, lo que ellos escuchen, porque desde pequeños el enemigo comienza a hablarles, comienza a darles malos consejos. Ahora hay hasta fábulas tan feas que a veces los niños le cuentan a uno y uno hasta que se queda asustado, porque hay fábulas tan feas donde más bien se burlan de las cosas de Dios. Entonces vamos a ver el otro versículo para seguir con el tema. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:1.
Pero el Espíritu Santo, vea cómo dice esta versión, dice de manera decidida y poniendo mucho énfasis que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios y serán engañados por mentirosos que no son fieles a las santas escrituras. O sea, ahí nos está advirtiendo el Espíritu Santo, dice de manera decidida, o sea que el Señor sabía que tenía que dejar esa palabra ahí para que cuando la leyéramos entendiéramos que estos tiempos iban a venir, donde dice que iban a venir toda clase de doctrinas, toda clase de ideas, algunas que tal vez nos van a parecer muy, muy bonitas, muchas cosas, gente tal vez que uno diga, bueno, es gente preparada, es gente educada, pero que están haciendo cosas incorrectas. Y dice que iban a venir para engañarnos, que nos iban a mentir y que no son fieles a las santas escrituras. Entonces vea lo que está diciendo ahí. Los que son fieles a su palabra, a las santas escrituras, entonces son los que van a hablar la verdad. Pero los que nos mientan, queriéndonos alejar de su palabra, queriéndonos alejar de las buenas cosas, de los buenos consejos, de los buenos valores, esos son los que están con el engañador. Esos son los que están con el mentiroso, con el que dice las mentiras, con el adversario de nuestras almas. Así lo llama la palabra de Dios también. Él es el adversario de nuestras almas, porque lucha contra nuestras almas, para que nuestras almas se pierdan. Y continuamente está hablándonos a través de diferentes fuentes o de diferentes medios, nos está hablando. ¿Cómo saber quién dice la verdad? ¿Cómo saberlo? Vea, solo el Espíritu Santo nos puede ayudar. Pedirle a Él cuando alguien está hablando, decirle, Espíritu Santo, dame discernimiento para saber si esta persona está diciendo la verdad o me está diciendo una mentira. Y ¿sabes qué? El Espíritu Santo te va a ayudar. Te va a ayudar a discernir cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios, cuando alguien está diciendo la verdad y cuando alguien está diciendo una mentira. Yo creo que, bueno, si muchas personas que están en altos puestos, jueces, abogados, buscaran más de Dios, buscaran más del Señor, yo creo que caminaríamos mejor, porque tendríamos no solo el estudio de las leyes y del derecho y la experiencia, que también es importante la experiencia, pero tendríamos esa otra parte que es súper importante, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda a discernir si alguien dice la verdad o si alguien está mintiendo, porque vamos a necesitar ese discernimiento. Voy a pedirle a don Andy que me ponga el otro versículo. Vea lo que dice en Daniel 12:3. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a las multitudes como a las estrellas, van a brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Los impíos seguirán siendo engañados y procederán impíamente, pero los entendidos comprenderán y recibirán la verdad. Bueno, ¿de qué está hablando? Ahí esa profecía del profeta Daniel está hablando de estos últimos tiempos, donde dice que los entendidos, los que comprendan la palabra de Dios, los que tengan discernimiento y tengan aquel amor para enseñar la justicia a las personas, dice que van a brillar, o sea, lo que está diciendo es que van a alumbrar. Y eternamente, dice otra versión, dice que eternamente, porque no solo estaremos aquí, sino que después seguiremos ahí en la eternidad. Dice que vamos a alumbrar, pero los impíos, o sea, cuando habla de los impíos es de los que se han alejado de Dios o de los que se alejan de Dios. Quiere decir, impíos es como no santos, ¿verdad? Para que entendamos mejor, dice, seguirán siendo engañados. O sea, si ya tú has sido engañado y no
y no te conectas con Dios, el enemigo va a seguir engañándote. Entonces dice que ese engaño te va a hacer proceder impíamente. O sea, ese engaño te va a guiar a otro engaño y te va a guiar a otra mentira y te va a guiar a hacer lo incorrecto. Pero los entendidos, o sea, los entendidos de las escrituras, los entendidos de la voluntad de Dios, los entendidos de las cosas de Dios, de los valores de Dios, de lo que Dios quiere para nuestras vidas, comprenderán. ¿Por qué vamos a comprender? Y vamos a recibir la verdad, porque estamos conectados, estamos con el oído atento para escuchar su palabra, para escuchar sus consejos, y no solo para oírlos, sino también para hacerlos. Entonces dice que Él nos va a llamar los entendidos. Él nos va a llamar los entendidos de Él. Y a los otros les va a llamar los impíos, porque dice que van a seguir siendo engañados. Entonces, ¿quién dice la verdad? Volvamos a hacer la pregunta. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién crees tú? Bueno, a veces escuchamos tantas cosas que oímos en programas, en programas, en la televisión, en diferentes medios de comunicación, ya sea en la radio, ya sea en la televisión o a veces en el Facebook, en tantas maneras que podamos escuchar, o gente hablando en el barrio, gente hablando en las instituciones, en los colegios. ¿Quién dice la verdad? ¿Cómo podemos saber tanta gente que escuchamos cada día? ¿Cómo vamos a saberlo? ¿Quién dice la verdad? Yo te pregunto a ti, ¿quién dice la verdad? De lo que tú oyes cada día, ¿quién dice la verdad? Bueno, pues es muy importante por eso. Primero, conocer la escritura. Segundo, conocer a Dios. Tercero, estar con Dios, conectarme con el Espíritu Santo. Llenarme de la presencia de Dios, pedirle, dice que una de las manifestaciones, dice que cuando habla de los 7 espíritus de Dios en Isaías, capítulo 11, dice que uno de esas partes importantes es el espíritu de entendimiento, que el Espíritu Santo nos da. Espíritu de entendimiento, espíritu de conocimiento, espíritu de verdad. Él nos da todo eso para que nosotros podamos primero entender la palabra de Dios, segundo atesorarla y guardarla en el corazón, y tercero hacerla. Él nos da entendimiento para cuando nosotros escuchamos algo, saber de dónde viene, saber si es una enseñanza correcta o si me están diciendo algo incorrecto. Solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar en este tiempo, porque a veces a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Dice la palabra de Dios que ese tiempo también iba a venir, que a lo bueno le iban a decir malo y a lo malo le iban a decir bueno. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿Cómo sabemos? Bueno, es muy importante entonces poder que te respondas, que tú mismo te respondas a esta pregunta, que te sientes ahí con Dios y con las escrituras y hables con Él, que te llenes de la presencia de Dios y que tú mismo medites y digas, ¿cómo puedo saber quién me está diciendo la verdad o cuál es realmente la verdad de todo lo que oigo, de todo lo que escucho? ¿Quién dice la verdad? Si tienes algún comentario sobre este tema, me lo puedes enviar al Facebook para yo saber qué es lo que tú estás pensando, cómo recibiste este tema o qué piensas tú sobre esto, de quién dice la verdad, ¿verdad? Tenemos muchas opiniones a veces y a veces creemos, yo creo que yo tengo la verdad completa, otro cree que él es el que tiene la verdad completa
pero a veces ya tenemos parte de la verdad y otros tienen otra parte de la verdad. Pero sí dice la Biblia que en la multitud de consejeros hay sabiduría y nos podemos sentar a conversar para ver qué. ¿Sabes qué? Los sabios judíos dicen que donde hay dos judíos, hay tres opiniones. En aquel tiempo, cuando Yeshua estuvo en la tierra, dice que se sentaban los maestros a opinar y uno interpretaba de una manera, el otro de otra, el otro de otra, y era una costumbre de ellos de sentarse a interpretar, porque ellos no tenían la Torá escrita y tenían la Torá oral, pero ellos se sentaban a escudriñar en lo profundo. No era nada más que tenían toda la ley y ya, todo es la ley, no. Ellos tenían la ley, pero habían diferentes grupos y ellos se sentaban a opinar, bueno, de este mandamiento. Y cuando un mandamiento parecía como que iba en contra de otro, entonces tenían que escoger el que era más importante para la vida de una persona. Por ejemplo, lo del sábado, ¿verdad? Que siempre se ha dicho que ellos, bueno, ¿verdad? Eran tan celosos del sábado y todo. Sin embargo, sabes que ellos decían, bueno, si una persona está en peligro de muerte, pues ahí es más importante salvar a la persona que ser rígidos con el sábado. Y habían diferentes formas de pensar, ¿verdad? Entre ellos. Por eso te digo, si tienes alguna opinión me escribes, ¿verdad? Porque solamente Dios tiene la verdad, pero el enemigo nos va a querer engañar. Siempre él de mentiroso queriendo engañarnos con muchas cosas. Por eso es importante que nosotros, ¿sabes qué? Algo que nos falta a nosotros como creyentes es instruirnos. Para no poder yo decir, yo tengo toda la verdad y aquellos tienen todas las mentiras. Instruirnos, estudiar la palabra de Dios, estudiar las versiones antiguas, estudiar la historia para ver qué dice la historia. ¿Qué es lo que dice la historia? ¿Qué comprueba la historia? ¿Qué comprueba la arqueología? ¿Qué comprueba la paleontología? ¿Qué dicen la psicología? ¿Qué dicen todo lo que el hombre ha podido corroborar de la historia de la Biblia? ¿Cómo lo han corroborado? ¿Cómo han de verdad ellos cómo se han dado cuenta que la Biblia tenía razón en tantas cosas? ¿Sabes qué? Hoy te motivo para que estudies más, escudriñes más la palabra de Dios y nos preparemos y estudiemos para poder realmente oír la verdad de Dios, hablar la verdad y no oír las mentiras del enemigo y poder entonces decir quién dice la verdad. Y vamos a terminar yo preguntándote, ¿quién dice la verdad en este tiempo? ¿Quién dice la verdad en la televisión? ¿Quién dice la verdad en el Facebook? ¿Quién está diciendo la verdad en el radio? Hay que orar, hay que pedirle a Dios. Y mira, termino diciéndote, ahora que viene tiempo de política, bueno, es responsabilidad de todos los ciudadanos de Costa Rica ir a dar el voto. Si tú no das el voto, estás siendo irresponsable. Prepárate, estudia todo lo que dicen todos los candidatos, pídele a Dios y escoge una persona. Porque en otros países ya desearan poder tener la oportunidad de ir a dar su voto. Así que hazlo, nada más conéctate con Dios y pídele a Él que Él te dirija y que Él te guíe. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra que tú me regalaste hoy y bendigo cada persona, Señor, que vaya a ver este programa, Señor amado, y te pido, Dios, que tu Espíritu Santo, que dice la palabra, que nos guías a toda verdad y a toda justicia, pueda dirigirnos a escuchar la verdad, podamos discernir quién dice la verdad y quién no dice la verdad, Padre. Pongo cada persona delante del trono de tu gracia, Señor, y les bendigo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga mucho y espero poder verte en un próximo programa en el Monte de la Gracia. Y un abrazo aquí desde Radio Costa Rica. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor,
hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero, su nombre es amor.